Bienvenidos a todos y gracias por estar en este webinar para conmemorar el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que se celebra cada año el 17 de septiembre. Y es uno de los días mundiales de la salud pública que organiza la Organización Mundial de la Salud. Y recordando para los nuevos, ¿verdad?, que nos visitan este año en este webinar, fue establecido en el año 2019 en la 72ª Asamblea Mundial de la Salud mediante la resolución 72.6 titulada Acción Mundial en pro de la seguridad del paciente. En este contexto, todas las personas del mundo tomarán en algún momento de su vida medicamentos para prevenir o tratar enfermedades. Sin embargo, los medicamentos a veces causan daños graves si se almacenan, prescriben, dispensan o administran indebidamente, o si se controlan de forma insuficiente. La Organización Mundial de la Salud considera que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado significativamente el riesgo de errores de medicación y los daños asociados con la medicación. Por lo antes expuesto, se ha seleccionado la seguridad de la medicación como tema del Día Mundial de la Seguridad del Paciente para este año 2022, con el lema Medicación sin daño. Los objetivos del Día Mundial de Seguridad del Paciente para el 2022 son aumentar la concienciación mundial sobre la elevada carga de daños relacionadas con los medicamentos debido a errores de medicación y prácticas inseguras y abogar por la adopción de medidas urgentes encaminadas a mejorar la seguridad de la medicación. Implicar a las principales partes interesadas y a los asociados en los esfuerzos para prevenir los errores de medicación y reducir los daños relacionados. 3. Empoderar a pacientes y familiares para que participen activamente en el uso seguro de los medicamentos. Y el 4, ampliar la medicación del reto mundial por la seguridad del paciente, medicación sin daño. Buenos días nuevamente. En el día de hoy, mi persona estará moderando este webinar. Mi nombre es Ixel Solís, soy enfermera de profesión, laboro en el Departamento de Instalaciones y Servicios de Salud a la Población bajo la Dirección General de Salud Pública. El programa que vamos a desarrollar, ¿verdad?, es el siguiente. Como primer, tenemos el objetivo de promover las acciones y estrategias para prevenir y reducir los daños evitables en la adquisición, prescripción, administración de medicamentos orales. Para esto tenemos la agenda, ¿verdad? Ya la parte introductoria que la dio mi persona y la metodología a seguir es que las preguntas se van a hacer al final de que hayan los tres expertos, ¿verdad? Darnos sus exposiciones. Como primer punto, tenemos a la doctora Melba Cruz, directora general de Salud Pública, que nos va a dar la bienvenida. Muy buenos días a todos. Todos los años, el día 17 de septiembre, celebramos el Día Mundial de la Salud del Paciente, fecha establecida en el 2019 por la 72ª Asamblea Mundial de la Salud, mediante la adopción de la resolución Acción Mundial en pro de la Salud del Paciente, cuyos objetivos son despertar una mayor concienciación y participación de la sociedad, ampliar los conocimientos en todo el mundo y trabajar en pro de la acción conjunta de los Estados miembros y solidaridad entre ellos para mejorar la seguridad del paciente y reducir los daños durante la atención de salud. Este año nuevamente nos sumamos a esta campaña mundial con el tema Seguridad en la Medicación. El lema de esta campaña es Medicación sin daño, el cual pretende centrar la atención en conseguir que el proceso de medicación sea más seguro y esté libre de daños, e impulsar la acción haciendo un llamado a todos para que den prioridad a la seguridad de la medicación y aborden las prácticas poco seguras y las deficiencias de los sistemas, centrándose especialmente en las tres causas principales de daño:
de daños evitables derivados de la medicación, las situaciones de alto riesgo, las transiciones asistenciales y la polifarmacoterapia. Tomando en consideración que el tema es de gran relevancia, ya que la práctica de medicación poco segura y los errores de medicación figuran entre las principales causas de daños evitables en la atención de salud en todo el mundo, y que la pandemia de COVID-19 ha agravado significativamente el riesgo de errores de medicación y los daños asociados, errores que se producen cuando la deficiencia de los sistemas de medicación y los factores humanos, como la fatiga, las malas condiciones ambientales o la escasez de personal, afectan a las prácticas de prescripción, transcripción, dispensación, administración y seguimiento, lo cual puede afectar la seguridad del proceso de administración de medicamentos, dando lugar a graves daños al paciente, discapacidad e incluso la muerte. Es por esto que con el objetivo de crear conciencia sobre la elevada carga de daños relacionados con los medicamentos debido a errores de medicación y prácticas inseguras, y hacer un llamado a todos los profesionales de la salud de Panamá para que adoptemos medidas urgentes encaminadas a mejorar la seguridad de la medicación. Ahora tenemos el placer de realizar esta docencia y contar con la participación de excelentes profesionales de la medicina, enfermería y la farmacia, quienes desde su perspectiva profesional nos expondrán sobre el rol que tienen en la prevención de daños relacionados al proceso del uso de medicamentos. Agradezco al equipo organizador de esta actividad, el equipo de instalaciones y servicios de salud de la Dirección General de Salud responsable de este componente de seguridad del paciente, a la Organización Panamericana de la Salud por el apoyo, a los expositores por su tiempo y dedicación, y a todo el personal de salud que se sumó a participar de esta docencia del Día Mundial de Seguridad del Paciente. Muchas gracias y bienvenidos todos. La agenda nuevamente. Después de estas calurosas palabras de la doctora Melba, vamos a dar inicio a este webinar contando, como decíamos y como dice la doctora Melba, con 3 expertos en el tema. Vuelvo y repito, la metodología a seguir es que al final de las 3 conferencias es que vamos a contestar las preguntas. Pueden ir escribiéndolas en el chat, pero se van a contestar al final. Para una mejor intercambio entre una y otra exposición, me voy a permitir a leerles los currículos de cada expositor para que las conferencias sean una tras de la otra sin hacer una pausa entre las mismas. Como primer expositor tenemos el doctor Jorge Rodríguez. El doctor Jorge Rodríguez, profesor de pregrado y maestría de Medicina Familiar en la Universidad de Panamá, su coordinador general, profesor y tutor del programa de residencia de Medicina Familiar, actualmente es médico familiar en la Dirección de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud. El tema del doctor Jorge es el rol del médico en la prescripción segura del medicamento. Posteriormente tenemos al licenciado Pablo Peña, es licenciatura en farmacia, Universidad de Panamá, tiene el título de licenciatura en farmacia en la Universidad de Panamá, Facultad de Farmacia, tiene una maestría en educación con énfasis en investigación de la Universidad del Istmo, tiene formación complementaria en atención farmacéutica, investigación científica, programa de optimización del uso de antimicrobianos, entre otros, y se ha desempeñado, actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Farmacoterapia de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas. Y hizo una conferencia que nos va a brindar el licenciado en el rol del farmacéutico en la preparación y dispensación segura de medicamentos. Seguidamente tenemos a la maestra Miriam Morales, es licenciada en Ciencias de Enfermería, obteniendo el título en la Universidad de Panamá,
Tiene posgrados y maestrías en la rama de salud mental, administración de empresas, recursos humanos, docencia y gestión hospitalaria. Actualmente representa a la Asociación de Enfermeras en la Comisión Técnica Consultiva en el Ministerio de Salud, en la Dirección de Farmacias y Drogas. Es miembro del programa de optimización antimicrobiana del Hospital Santo Tomás y actualmente se desempeña como supervisora clínica en salas de cirugía, ortopedia, trauma y cardiología. Como verán, los expositores tienen, me permití solo hacer un resumen, pero tienen unos currículos bien extensos, ¿verdad? Así que les doy la bienvenida a todos nuevamente y damos inicio a la primera conferencia, ¿verdad? Con el doctor Rodríguez. Buenos días. Bueno, en realidad el tema de hoy es un tema que es muy importante y tiene que ver casualmente con lo que es la parte de la prescripción, ¿no? Recuérdense que vamos a ir tocando cada disciplina, el rol que le corresponde, y en este caso vamos a hablar un poco del rol que le corresponde al médico. Definitivamente, cuando nosotros comenzamos a ver el origen de todo, el Corpus Hippocraticus, en epidemias, el capítulo 1, en el capítulo 9, menciona lo que es si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas el daño. O sea, esto es una máxima que tiene que ver con la parte sine qua non de primero no hacer daño, principalmente. Entonces, esto nos lo recuerda el padre de la medicina, Hipócrates. En la siguiente diapositiva, entonces, vamos a ir viendo que la Organización Mundial de la Salud en el año 1985 comenzó a hablar de que el paciente tiene necesidad de tener una medicación y una dosis apropiada según sus necesidades. Pero eso no lo es todo, sino también tiene que estar prescrito en un tiempo adecuado que corresponda también a los requerimientos individuales y al menor costo para él y la comunidad. O sea que aquí estamos hablando que no solamente es el hecho de tratar de manejar el diagnóstico a una dosis adecuada en un tiempo perentorio, sino también la parte de la costo-efectividad es fundamental en el hecho de la prescripción de un medicamento. La siguiente diapositiva, entonces, vemos lo que va a hablar el médico o lo que le corresponde al médico. Y en la siguiente, entonces, vemos que definitivamente, ¿qué es lo que generalmente vamos a buscar en la prescripción? Lo que uno busca en la prescripción, la siguiente, es, primero, maximizar la efectividad. Es decir, lo que yo prescriba tiene que ser la mejor opción específica para el problema que se está dando. La siguiente, entonces, vemos que debe de minimizar los riesgos. Esto significa que no solamente tiene que ser efectivo para el problema, sino también debe causar la menor cantidad de efectos adversos posibles a la persona. La siguiente, entonces, indica el minimizar los costos. Esto significa que en algún momento determinado nosotros tenemos que identificar y priorizar lo que es la parte del costo del medicamento, ya que esto es algo prioritario para la toma de decisión del paciente en cuanto al manejo. A veces el paciente no tiene los fondos suficientes o la parte financiera suficiente y uno tiene que considerar esto siempre en el manejo. Y la última, entonces, involucra, la siguiente diapositiva, lo que es el respetar las opiniones. O sea, si el paciente en algún momento determinado uno le prescribe lo que es el medicamento y el mismo en alguna u otra manera el paciente no está de acuerdo o, por ejemplo,
no está 100% convencido, nosotros tenemos que respetar la opinión, aunque eso sea lo más adecuado para el paciente. Tenemos que establecer una especie de negociación, porque recuérdense que aquí no es un manejo unidireccional de parte de la responsabilidad del médico, sino también esto es bidireccional, que tiene que ver con el paciente, incluyendo también su familia. La siguiente diapositiva, entonces, nos relata lo que es la buena prescripción desde el año 98, una guía que se preestableció la siguiente, de cómo aprender a prescribir y no qué prescribir, que son dos cosas muy distintas en este sentido. La siguiente diapositiva entonces nos indica que en esta prescripción, la siguiente, explica el proceso de la prescripción razonada en seis pasos principalmente. Eso es lo que vamos a ir hablando en cada uno de estos pasos. Primero, definir lo que es el problema establecido. Segundo, lo que es especificar el objetivo terapéutico en sí. Luego, comprobar si el tratamiento va a ser adecuado para la problemática que estamos tratando. Posteriormente, iniciar el tratamiento según la dosis y la duración que le corresponda. Esto es fundamental, sobre todo, por ejemplo, en el manejo de antibiótico-terapia, por poner un ejemplo. Igualmente, la siguiente me indica que yo tengo que recordar, brindar las instrucciones específicas a la persona y tratar de aclararle todas las dudas y advertirles o cualquier tipo de problema con respecto a la misma prescripción. Y por último, evaluar y modificar o en algún caso determinado detener el tratamiento si esto así lo amerita. Por lo tanto, en la siguiente diapositiva, hablando del primer punto, que es definir el problema, aquí tenemos que primero definir un diagnóstico claro, es decir, tenemos que tener claro lo que es el problema, ya que si el problema está mal definido, igualmente el tratamiento va a estar mal adecuado. Por lo tanto, este diagnóstico, si es incierto, aquí la siguiente, tengo que identificar que tengo que brindar un tratamiento empírico, la siguiente, lo cual el mismo, si lo elijo, tiene que tener un bajo riesgo y tratar de obtener el menor tiempo posible de exposición. En cambio, cuando es un tratamiento, un diagnóstico urgente, y el tratamiento en este caso, la siguiente, debe de evaluarse su eficacia según la premura de la urgencia. Con eso aquí no podemos estar pensando tantas cosas, sino que tenemos que brindar una intervención oportuna en este sentido. La siguiente, entonces, es el objetivo terapéutico. Y en base a este objetivo terapéutico, tenemos que establecer algo muy claro. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Puedo conseguir primero lo que es la cura del problema, enlentecer lo que es el progreso de la enfermedad en sí, prevenir algún tipo de complicación, un manejo sintomático si así lo amerita, o inclusive lo que es la parte de rehabilitación si en algún momento determinado se debe llevar a cabo. Pero no solamente eso, sino que en la siguiente tengo que también identificar si es necesario el manejar el medicamento, y para ello entonces yo tengo que informarle al paciente, sus familiares, y tengo que discutir el manejo adecuado. ¿Por qué tengo que discutirlo? Porque en realidad esto es fundamental para que el paciente tenga una mejor adherencia. Un ejemplo claro es por ejemplo, cuando tenemos lo que es el dolor de garganta, la famosa faringitis, ¿no? Que generalmente lo más común es viral, y el paciente piensa que debemos de prescribir antibióticos. Entonces aquí, por eso es que tenemos que discutirlo e informar al paciente, porque para que él pueda empoderarse también en su nivel de responsabilidad de cómo manejar el mismo. La siguiente diapositiva, entonces, me involucra lo que es la selección terapéutica. Y en esta selección terapéutica, la siguiente tenemos los grupos de fármacos efectivos. Por ejemplo, en el caso de los antihipertensivos, tenemos diferentes grupos antihipertensivos, pero no todos van a ser específicos para una determinada comorbilidad. Por ejemplo, en el caso de un paciente que tenga problemas de diabetes, aquí lo ideal serían los IECAS. Pero si el paciente tiene una secuela ya de un síndrome coronario agudo, lo que le baja la mortalidad es la parte de los betabloqueadores. Entonces, todos son antihipertensivos, pero aquí va a tener una adición en cuanto a lo que es el manejo oportuno en la prescripción. La siguiente, entonces, me involucra evaluar la seguridad.
Y en esa evaluación de la seguridad tenemos que identificar también lo que son los efectos adversos. Porque, por ejemplo, hablando de los antihipertensivos, los IECAS es muy común dado lo que es la parte de la tos seca, específicamente. Si la tos seca es algo que a la larga el paciente le está provocando mucho disconfort, entonces ahí yo te pudiese prescribir otro grupo de medicamentos en este caso. Y la siguiente diapositiva, la siguiente, entonces me evalúa lo que es la conveniencia. En el caso de la conveniencia, necesariamente aquí tenemos que tomar en cuenta no solamente si el medicamento es adecuado u óptimo para lo que estamos manejando, sino también si es adecuado para el paciente desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de manejo, desde el punto de vista de la aplicación, administración, entre otras cosas. Entonces aquí son varios componentes que tenemos que ir tomando en este sentido. La siguiente, entonces me evalúa lo que es la parte del costo. Obviamente el costo aquí es fundamental, ya que muchas veces el paciente, uno puede prescribir el mejor medicamento y a la larga entonces el paciente no comprarlo, y en base a eso quedamos exactamente igual, o sea, el manejo va a ser totalmente paupérrimo porque el paciente no va a tener una adherencia debido a lo que es la parte del costo del medicamento. Y por último, tenemos el hecho de prescribir el medicamento. En esta prescripción del medicamento es algo que tenemos que estar muy claros en cuanto a lo que es la forma como lo hacemos, la prescripción, es decir, cómo vamos a realizar lo que es la receta en este sentido. La siguiente diapositiva, entonces ya involucra iniciar el tratamiento. Y en este inicio del tratamiento tenemos que tener en lo que es la receta una letra clara. Se recomienda que sea letra, una letra súper clara, que no sea corrida, prácticamente que esté bastante grande, bastante legible, entre otras cosas. La siguiente, la receta también tiene que tener un nombre, la edad, el sexo y la identificación de la persona, porque esto es algo fundamental para que tratar de disminuir lo que es problemas en cuanto a mala administración o en cuanto a aspectos de seguridad. Y el otro aspecto que debemos tomar en cuenta es la fecha. Definitivamente es algo fundamental también. No es solamente una prescripción en un determinado punto, por ejemplo, una enfermedad no transmisible como son las antiguas enfermedades crónicas, sino algo fundamental para lo que son las enfermedades agudas, en donde el tratamiento tiene que ser oportuno y perentorio. Con respecto a lo que es el mismo medicamento, se recomienda que el mismo sea genérico, es decir, no debemos colocar los nombres comerciales. Dicho sea de paso, la ley 1 de medicamentos, que eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, en forma general solamente, se recomienda lo que es la prescripción del genérico, la dosis del mismo. Eso es algo también tenemos que estar claros, porque a veces hay medicamentos que suenan inclusive hasta iguales, o que inclusive pueden tener dosis muy similares. Y pueden haber inclusive errores en este sentido. El tipo de vía de administración, si va a ser oral, subcutáneo, intramuscular, etcétera. La frecuencia, si lo vamos a dar cada 8 horas o lo vamos a ver 3 veces al día. O sea, es algo muy diferente en cuanto a lo que es la parte del horario de administración. Y por último, lo que es la duración del tratamiento. Esto es fundamental para que así se pueda completar lo que es el manejo oportuno del mismo. La siguiente diapositiva, entonces tenemos las instrucciones. Estas instrucciones son muy importantes en cuanto a lo que es la parte de que el paciente esté claro cómo va a manejar el medicamento. Por ejemplo, el manejo de la insulina. La insulina tiene que ser almacenada bajo frío. Entonces, si una persona va y retira el medicamento en la farmacia y no tiene un cooler o algo que mantenga el medicamento frío, al final este medicamento va a ir perdiendo propiedades terapéuticas. Por eso es importante el hecho de que el paciente esté clarito cómo se almacena el medicamento. Otro aspecto, la siguiente, sería lo que es el manejo o la posible aparición de complicaciones. Recordemos que los medicamentos no son inocuos. Y al no ser inocuos, esto significa que a la larga pueden presentar algún tipo de efectos adversos o de complicaciones en cuanto a su uso. Sobre todo estos medicamentos que tienen un rango terapéutico muy estrecho en cuanto a lo que es la parte de la dosificación.
El otro aspecto importante, la siguiente, es la adherencia y los efectos terapéuticos. Recordemos que a veces los pacientes piensan que con solamente tomar el medicamento ya se van a mejorar. Esto es algo muy típico, por ejemplo, en lo que es la parte de los antibióticos. Piensan que con tomarse los primeros 10 antibióticos ya eso va a mejorar de una u otra manera. Sin embargo, tenemos que explicarle de que esto no es así. O sea, puede iniciar una mejoría en tal o cual momento, pero a pesar de que exista esa mejoría, el paciente tiene que continuar lo que es el consumo del mismo. Por eso es fundamental evaluar lo que es la adherencia al tratamiento en diferentes aspectos, porque a veces el paciente puede tener creencias, puede tener algún tipo de pensamientos en cuanto a lo que es la parte tradicional, entre otras cosas, que tenemos que aclararle esas dudas y esos mitos que pueda tener el paciente y su familia en el manejo del mismo. La siguiente entonces ya tiene que ver con lo que es el mismo medicamento en sí. Lo que es la aparición de efectos adversos. ¿Cuáles serían los efectos más comunes? Por ejemplo, en el caso de recetar los IECA, el enalapril, el efecto más común sería lo que es la tos seca, no son los únicos, porque por ejemplo si yo prescribo el tramadol que es para el dolor, uno de los efectos más comunes va a ser lo que es los vómitos. Entonces, aquí yo tengo que tratar de identificar lo que son las apariciones de los mismos para que a la larga el paciente pueda manejarlos y no me abandone el tratamiento. Las precauciones en cuanto a lo que es el tipo de interacción. Si yo estoy tomando benzodiazepinas, que son medicamentos obviamente para relajación muscular o para convulsiones o diferentes cosas, y además de eso yo vengo y tomo antihistamínico o tomo algún otro medicamento como antidepresivos, aquí pueden haber interacciones y pueden modificarse lo que es la dosis terapéutica en este sentido. Y recordarlo de la dosis máxima, sobre todo con los medicamentos que son prescritos sin receta médica. Por ejemplo, el caso vamos a poner el caso del paracetamol o el acetaminofén, que estos medicamentos sabemos que se pueden comprar sin ningún tipo de problema, pero que tienen una dosis máxima a tomar. Por ejemplo, en este caso serían máximo unas 6 tabletas de 500 miligramos al día, principalmente, eso sería 3 gramos. Sabemos que si se toma más de eso, ya pueden comenzar a aparecer lo que son efectos adversos, principalmente, no solamente a nivel hepático, sino inclusive a nivel renal, como tal. Entonces, estas son cosas que uno tiene que explicar al paciente para que él esté consciente, sobre todo en este tipo de medicamentos que puede comprar sin receta. Y por último, la siguiente sería lo que es la próxima cita. Recordemos que el paciente puede tener incertidumbres, puede tener dudas todavía, y en este caso entonces es fundamental el hecho de que uno tenga una cita posterior para aclararle las mismas y para poder manejarle esa incertidumbre en cuanto a no solamente el manejo terapéutico, sino también la incertidumbre de su problema de salud de base. La siguiente diapositiva, entonces, solamente para recordar lo que es la Ley 1 de Medicamentos, la siguiente, en donde nos habla el artículo 147 y 148, la siguiente. Aquí yo solamente quiero resaltar la siguiente, 2 cosas. El nombre genérico y lo que es prescribir con una letra legible. Esto es fundamental al momento de la prescripción de la receta específicamente. La siguiente diapositiva, ya por último, en estos 6 pasos, sería evaluar el tratamiento. Y en la evaluación del tratamiento tenemos que tomar en cuenta la eficacia y la seguridad. Con respecto a los mismos, la siguiente, yo tengo que identificar cuándo yo continúo el tratamiento, si tengo que hacerle algún tipo de ajuste, aumentarle la dosis, disminuirle la dosis, o cuando yo voy a suspender el mismo y agregar otro medicamento o quitarle otro tipo de medicamento. Entonces, esto es fundamental, por eso es que es importante la próxima cita, para tratar de identificar lo que es este proceso dinámico, ¿no? del manejo terapéutico. Con respecto al paciente, entonces yo tengo que evaluar también la adherencia al tratamiento, porque a veces hay pacientes que van abandonando el tratamiento debido a los efectos adversos, debido a los costos, debido a problemas circunstanciales, o sea, hay muchas cosas y entonces yo tengo que evaluar ese aspecto
Otro aspecto igualmente sería la siguiente, la elección del tipo de tratamiento. Y aquí eso lo vamos a tocar en la siguiente diapositiva. El tratamiento no solamente va a ser farmacológico, también va a ser no farmacológico. Y aquí yo también tengo que orientar al paciente en este sentido. Y por último, la siguiente, el diagnóstico. A la larga, si el manejo está siendo adecuado según el diagnóstico que yo establecí desde el inicio del paso 1 y no está existiendo mejoría, yo tengo entonces que tratar de reevaluar ese diagnóstico. Porque a veces en algunas ocasiones, sobre todo cuando existe un manejo sindrómico en donde no está muy clara lo que es el problema de salud, pueden generalmente manejarse problemas triviales de una u otra manera, hasta que posteriormente, según la evolución del padecimiento, entonces ya se va definiendo mucho más el tipo de problema en sí. Entonces, siempre a lo último, evaluar lo que es el diagnóstico, si el diagnóstico continúa siendo el mismo o a la larga ha sido modificado. Por último, la siguiente, el tratamiento puede ser en base a fármacos, que es lo que hemos estado hablando. Podemos dar consejería, por ejemplo, que no fume, que trate de evitar tal o cual cosa. El autocuidado, la siguiente, que es algo fundamental en cuanto a cambios de estilos de vida. Esto es algo importantísimo. Y por último, lo que es la derivación, si en algún momento determinado amerita, ya sea una derivación para un alto nivel de complejidad en cuanto a manejo o algún otro tipo de disciplina en sí. Ahora, tocando en cuenta de una forma rápida, porque esto fue de parte del médico, ahora vamos a hablar del paciente. Y tocando el paciente, la siguiente, entonces, al paciente lo que más le importa es primero si el manejo es correcto, si el medicamento en realidad es necesario o no, si igualmente la efectividad del mismo, si el medicamento le va a ser perjudicial, la costo-efectividad, aunque a ellos les interesa más que todo es el costo, y sobre todo estar de acuerdo, compartir con el plan terapéutico. O sea, todas estas cosas es importante conversarlo con el paciente. Eso tiene que ver con la parte de informar, y no solamente informar, sino la negociación del manejo, porque recuérdense que el tratamiento, la responsabilidad no es unidireccional, como había dicho, sino es bidireccional, o sea, el médico y el paciente, incluyendo a su familia. La siguiente, entonces vamos a ver los 5 momentos para una buena medicación segura. El inicio del tratamiento, y esto ya le corresponde al paciente, o sea, el paciente tiene que estar claro cuál es el nombre del medicamento, para qué sirve y cuáles son los posibles efectos secundarios. No es que, bueno, yo tomo atenolol, una pastilla blanquita, redondita, o sea, no. O sea, yo tengo que saber el nombre, la dosis y la frecuencia. Lo siguiente es tomando el medicamento, o sea, cada cuánto lo tengo que tomar, qué cantidad debo de tomar y cuáles pudiesen ser, en caso de tener un efecto secundario, qué cosas hacer o qué cosas no hacer. La siguiente, entonces, es cuando se me adiciona un medicamento. Si en esa adición del medicamento es importante saber si lo necesito y por qué lo necesito. Y si fue agregado, tengo que mencionarlo o discutirlo con los otros profesionales sanitarios para que ellos también estén anuentes a esta adición. Igualmente, también tengo que identificar si pueda tener o no algún tipo de interacción con los medicamentos que ya de por sí estoy tomando. En la revisión del tratamiento, ¿hasta cuándo debo de tomar el medicamento? Si el medicamento es, y esto es muy típico, por ejemplo, los pacientes hipertensos, uno le prescribe por un mes y dicen, no, pero yo lo tomé por un mes. Y ellos no tienen conciencia en cuanto a lo que es la hipertensión, no se cura, sino que se controla. Entonces, esto es fundamental de que el paciente sepa por cuánto tiempo va a tomar el medicamento. Si está tomando algún medicamento que ya no necesita, es algo muy típico porque puede haber efectos secundarios, y cada cuánto entonces debo de acudir para que me revisen el tratamiento en sí. Estas son las citas de control. Y por último, la finalización del tratamiento, es decir, ¿cuándo tengo que dejar de tomar el medicamento? Por ejemplo, los casos de pacientes con depresión, ya le van a
disminuir lo que es los medicamentos antidepresivos. Entonces esos medicamentos los puedo quitar de un solo bloque, o tengo que hacer un manejo escalonado, o si ya me quedé sin medicamentos puede haber un efecto rebote, o si va a haber un síndrome de abstinencia. O sea, son muchas cosas que a la larga cuando uno elimina un medicamento, el paciente también tiene que estar claro para poder manejar esas dudas y esas incertidumbres que probablemente puedan aparecer. Definitivamente el medicamento, aquí tenemos una aplicación, la siguiente. Esta es una aplicación de la Organización Mundial de la Salud, la siguiente, que involucra los 5 pasos que acabamos de mencionar. O sea, uno lo puede bajar en lo que es el Apple Store o lo que es el Play Store como tal. Esto es la siguiente. Y en base a eso, ya para finalizar, primero, la siguiente, tenemos que definir el problema. Segundo, tenemos que especificar lo que es el objetivo del tratamiento de ese problema. Tercero, tenemos que seleccionar entonces el tipo de medicamento que vamos a prescribir. Cuarto, comenzar el tratamiento. Luego, las instrucciones, sobre todo las advertencias que debemos de brindarle a esa persona sobre el manejo del tratamiento. Y por último, evaluar el tratamiento. Si el tratamiento debe continuarse, debe ajustarse o debe de suspenderse como tal. Esto sería lo más importante que tenemos que recordar en cuanto a lo que es la parte del rol del profesional de la medicina en este sentido, tomando en cuenta estos 6 últimos aspectos que ya lo mencionamos en la presentación. Prácticamente vamos a cubrir no solamente lo que es la eficacia, sino también lo que es la seguridad, que es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de prescribir algún tipo de manejo o tratamiento. Entonces, bueno, con esto termino mi presentación. Y la siguiente persona que le corresponde. Buen día, es un honor para mí formar parte de este grupo selecto que le comparte estos temas acerca de la seguridad de la medicación en el ámbito de la prescripción y dispensación. Me toca hablar acerca del rol del farmacéutico en la preparación y dispensación segura de medicamentos. Desde el año 1985 hay un concepto que se ha plasmado y es el concepto de uso racional del medicamento. Tal como el doctor mencionó, es la condición que se da cuando los pacientes reciben los medicamentos ajustados a sus necesidades clínicas, las dosis adecuadas, durante un periodo de tiempo adecuado y para un mínimo costo para ellos y para la comunidad. Siguiente, por favor. Siguiente. Sí, el uso racional del medicamento involucra todo el ciclo de vida del medicamento. No es solamente en el momento de la prescripción, la dispensación, la administración, sino desde la invención de ese medicamento hasta la disposición final. Tenemos que tener cuidado de cómo vamos a utilizar ese medicamento, que el medicamento se administre, se dispense de la manera adecuada, que no esté colocado en algún lugar que pueda ser un riesgo para un menor de edad. Así que tenemos que tener en cuenta que todo el ciclo del medicamento involucra ese aspecto del uso racional del medicamento. Siguiente. Hablando un poco acerca del uso racional del medicamento, nuestros países dedican un alto gasto en lo que es la salud al adquirir los productos farmacéuticos y los medicamentos. Y a pesar de ello, un alto porcentaje de la población no tiene acceso a los medicamentos. Y esto empeora todavía más el problema porque se estima que más de la mitad de los pacientes que van a recibir un medicamento, los medicamentos se le han prescrito, se le ha dispensado o se le venden inadecuadamente.
Siguiente, por favor. Bien, solo en los Estados Unidos y en algunos otros países se provoca una muerte diaria por un uso inadecuado del medicamento. Y como mencionamos, es un alto porcentaje, una alta suma de dinero que se utiliza para tratar esos problemas asociados a los errores a la medicación. Siguiente. Pero ¿por qué tenemos tantos errores? Es un punto aquí para reflexionar. Si tenemos una amplia normativa acerca del tema de la dispensación, solamente para el tema de la dispensación tenemos, como el doctor mencionó, la Ley 1, la Ley 97, el Decreto 115 que reglamenta la Ley 1, las leyes y decretos que tienen que ver con sustancias controladas, las que tienen que ver con las recetas electrónicas. Pero ¿por qué tenemos tantos problemas con el uso de medicamentos? Siguiente. La Ley 1 de medicamentos, dentro de sus objetivos, también plasma que se debe educar al consumidor para que utilice los medicamentos de manera racional. Es decir, todo el desarrollo que vamos a ver en la ley está plasmado también en este concepto del uso racional del medicamento. Siguiente, por favor. La Ley 1 de medicamentos describe varias definiciones que tienen que ver con la dispensación. Por ejemplo, la atención farmacéutica es cuando el paciente es el beneficiario primario de la acción del farmacéutico. Está la dispensación, que no es un acto automático, no es despachar como si se tratara de cualquier otro tipo de insumo. Hay una verificación, una interpretación correcta de la receta, una entrega, la asesoría y cuando procede el desarrollo de un perfil farmacéutico. Están las buenas prácticas de dispensación, que son todas las actividades que tienen que ver con la dispensación, y las buenas prácticas de farmacia, que es un conjunto de normas para garantizar que los servicios que se dan en la farmacia sean de calidad. Bien, aquí uno de los artículos que muchas veces cuesta decirlo, porque realmente una de las profesiones que tiene más regulación, muy estricta, es la profesión farmacéutica. Y miren que se responsabiliza legal y moralmente, en otras leyes también se describe como penal o civilmente, al profesional farmacéutico que asuma la regencia farmacéutica y debe velar porque el producto que le entrega al paciente siga continuando o mantenga las características que el laboratorio fabricante le dio a ese producto en cuanto a la estabilidad, el manejo y el almacenamiento. También se tiene que ajustar a las disposiciones legales relacionadas a la dispensación del medicamento. Y igual responsabilidad tendrá con los productos que se reenvasan o se preparen en el establecimiento. Así que vemos la alta responsabilidad que tiene el profesional farmacéutico en su ejercicio profesional. Otras de las obligaciones que tiene el profesional farmacéutico es acogerse a las buenas prácticas de farmacia, que ya vimos que es el conjunto de las actividades en cuanto a su ejercicio profesional. La ley realza el papel de la información y orientación acerca del uso del medicamento. Importante, se debe mantener un profesional farmacéutico durante todo el periodo que permanece abierto al público. Realmente, sin un profesional farmacéutico al frente de la farmacia, no hay uso racional del medicamento, porque es el farmacéutico el encargado de dar esa interpretación y dispensar correctamente ese medicamento prescrito por el médico. Otra de las obligaciones que está en la norma legal es el presentar equivalentes terapéuticos. Dice, el farmacéutico no solamente está facultado, está obligado a presentar alternativas
farmacéuticas de acuerdo a la lista de medicamentos intercambiables elaborada por la Autoridad de Salud. Esa lista está publicada en el sitio web de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas. Siguiente. Otro aspecto importante. El doctor hace un momento habló acerca de la legibilidad de la receta. Sí, ciertamente el médico tiene la obligación de escribir con letra legible, pero ¿cuál es la obligación del farmacéutico? Dice, el farmacéutico que reciba una prescripción en forma ilegible debe abstenerse de dispensar ese medicamento y consultar con el médico suscriptor de la receta. Muchas veces me ha tocado que quizás no hay personal suficiente en la farmacia y los colegas farmacéuticos consultan a otros por plataformas digitales, por grupos de Facebook, WhatsApp, y no es lo mismo que tener la receta en físico y poder leerla. Así que lo correcto es abstenerse de hacer una mala interpretación de esa receta, consultar con el médico para entonces poder proceder a una correcta dispensación. Siguiente. Una de las faltas graves que menciona esta ley y que tiene que ver mucho con la dispensación, hablamos que el uso racional del medicamento es cuando el paciente recibe el medicamento indicado, cuando recibe las dosis adecuadas. Pero si hay algún tipo de influencia para que se dispense un medicamento que no es el que va a beneficiar, recordemos que es el que tenga el menor costo para el paciente y la sociedad, eso es identificado como una falta grave. Siguiente. Otra de las faltas, como mencionamos, es que el profesional farmacéutico realmente no asuma su papel y esté al frente de la farmacia, que sea otra persona que esté allí, porque si no está el farmacéutico supervisando y haciéndose cargo de toda la responsabilidad que leímos, puede pasar cualquier cosa en la farmacia. Siguiente. Otra de las faltas leves es dispensar productos sin receta médica cuando en los casos que deba venderse o dispensarse con receta médica. Y otra de las faltas es incumplir en la obligación que hablamos hace un momento de presentar esos equivalentes terapéuticos. Siguiente. En cuanto al decreto 115 recientemente publicado en Gaceta Oficial, que reglamenta la ley 1 de medicamentos, hay algunos aspectos importantes en cuanto a la dispensación. Siguiente. Lo primero es saber cuáles son esos medicamentos que deben dispensarse o venderse con receta médica. Y es básicamente todos los medicamentos que en la etiqueta digan venta bajo prescripción médica o alguna frase similar. Tenemos los antibióticos no tópicos. Es decir, los medicamentos, los antibióticos que sean orales, inyectables. Tenemos los medicamentos psicotrópicos, aquellos tipos de ansiolíticos que terminan en PAN, derivados de las benzodiazepinas, los estupefacientes, medicamentos que tengan algún efecto abortivo. También aquellos medicamentos que requieran un uso racional y monitoreo, por ejemplo, la isotretinoína, el ácido valproico, todos entran en este tipo de medicamentos, el tramadol, que requieran venderse con receta médica. Y también se exige la presentación de receta médica a aquellos productos que tengan en su etiqueta venta bajo receta médica en los turnos donde no se cuenten con la presencia de un farmacéutico idóneo. Siguiente, por favor. Algo importante que se habló hace algún momento es la validación de la receta. Lo primero es saber de dónde viene esa receta. ¿Cuál es la institución pública o privada, la clínica, donde se está emitiendo esa receta? Está la identificación del paciente, están los aspectos generales del producto. Como el doctor mencionó también, el producto se debe prescribir en nombre genérico y se puede colocar de manera opcional
el nombre comercial del producto entre paréntesis. Están los datos del producto, la concentración, la potencia. Importante que la dosis recetada deba coincidir con los días de tratamiento. Está la identificación del médico que prescribe ese medicamento, las instrucciones para su uso y su firma con puño y letra. Muchas veces se reciben recetas donde no se ve claramente los datos de ese médico prescriptor y si ocurre algún problema con esa prescripción, no va a haber a quién consultarlo. Entonces, son los aspectos generales en cuanto a la validación de la receta que el farmacéutico tiene que tener en cuenta. Siguiente. Entonces, se realzan 3 aspectos importantes. La información. Siguiente, por favor. El farmacéutico debe contar con información objetiva, actualizada, para dar la asesoría al paciente. No cualquier sitio de internet que pueden dar alguna información errada. Siguiente. El farmacéutico debe continuamente capacitarse, participar en actividades de educación continua en temas relacionados a la farmacia. Y, siguiente, por favor, el farmacéutico debe tener una comunicación fluida, no solamente con el paciente, sino con el médico prescriptor, sobre todo en los casos que exista alguna duda o discrepancia en cuanto al medicamento recetado. Siguiente. El artículo 635 de este decreto dice que en el caso que el farmacéutico decida no dispensar el medicamento prescrito, debe explicar, debe dar una información del posible problema detectado, cuál es la causa por la cual no se va a dispensar ese medicamento, eso sí, sin cuestionar la actuación del médico u otros profesionales de la salud. Y claro, el medicamento debe estar correctamente rotulado con todos los requisitos exigidos en la norma. Siguiente, por favor. También es importante que el farmacéutico atienda al paciente en un área dedicada, que sea confidencial, donde el paciente pueda hablar y que nadie les escuche las interioridades acerca del medicamento que está tomando. Por eso la información que maneje el farmacéutico o el profesional de la farmacia debe ser manejada con estricta confidencialidad. Siguiente, por favor. Bien, aquí un breve algoritmo en el caso de cuando se recibe, cuando un paciente llega a la farmacia solicitando un medicamento. Ya hablamos, identificar correctamente al paciente. Luego viene el paso de la validación, comprobar si existe enfermedades, si existe algún cambio en la condición del paciente. Puede ser un paciente que ya haya tomado el medicamento y en el caso de las femeninas puede surgirse o puede darse un embarazo. Entonces son factores que se tienen que tomar en cuenta al momento de dispensar un medicamento. ¿Es la primera vez, sí o no? Si es la primera vez, llega un bloque de preguntas de fondo. ¿Para qué usted lo va a usar? ¿Qué cantidad? ¿Cómo se lo recetaron? Para evaluar si el paciente sabe o conoce bien las instrucciones que le han dado. Si no es la primera vez, importante preguntar si le ha ido bien con ese medicamento. Si no, llega un proceso donde el farmacéutico hace una intervención que se puede derivar si hay un riesgo sustancial en la no dispensación o en la dispensación, siempre dándole seguimiento al paciente. Aquí también se toma en cuenta otros servicios profesionales farmacéuticos. Este es un algoritmo bien sencillo. Es muy importante, muchas veces llegan recetas falsificadas. El farmacéutico tiene que tener la destreza. Se dan casos de pacientes que roban el mazo de los recetarios de los pacientes y comienzan a solicitar medicamentos, sobre todo aquellos medicamentos como hablamos, ansiolíticos, psicotrópicos, estupefacientes. Entonces, tiene que haber una destreza de identificar esos casos cuando hay algún tipo de falsificación. Siguiente, por favor. Bien, entonces los errores. Los errores se pueden dar
en la prescripción, en la transcripción, en la dispensación o en la administración. En cualquiera de estas etapas puede surgir un error. Siguiente, por favor. La anterior. Bien, vamos a hablar un poco acerca de los errores por causa del producto. Quizás habrán escuchado el término medicamentos LASA. Son aquellos medicamentos que vienen del inglés look alike, sound alike, medicamentos muy parecidos o con algún sonido similar que realmente son una causa potencial de error, no solamente en la dispensación, sino en la misma prescripción y también en la administración de esos medicamentos. Siguiente. Entonces, estos medicamentos LASA, o estos errores por causa del producto, puede ser que el producto esté envasado con un mismo principio activo y diferente concentración. Puede ser un antialérgico, la caja muy similar, pero puede ser uno de 5 miligramos o 10 miligramos. Si se le da el de 5 miligramos, vamos a tener una falla terapéutica. Alguna similitud fonética o ortográfica del nombre comercial con un mismo principio activo. Aquí se da el ejemplo, por ejemplo, de un Exaler y una desloratadina. Son medicamentos de casas comerciales, pero tienen el mismo principio activo. Una similitud fonética ortográfica del nombre comercial con distinto principio activo. Y eso se da sobre todo con los pacientes extranjeros. Hay medicamentos que tienen el mismo nombre comercial, pero son totalmente distintos en los diferentes países. Siguiente, por favor. La anterior, creo. Ok, la siguiente, sí. Sí, partes del nombre comercial idénticas con idénticos principios activos. Estos son los famosos medicamentos que dicen PLUS. Por ejemplo, bioxilina con bioxilina PLUS. Partes del nombre comercial idénticas con distintos principios activos. También se da el caso, por ejemplo, hablan del Adolon y Adolon NF. Similitud entre nombres genéricos de los principios activos. Muchas veces se da ese caso, valaciclovir con valganciclovir, etc. Siguiente. Bien, aquí tenemos visualmente este tema de los medicamentos LASA. Realmente es un tema de terror. En los hospitales, las ampollas tan similares, en las farmacias, los envases tan parecidos, y realmente se pueden dar consecuencias graves de dispensar un medicamento equivocado. Siguiente. Bien. ¿Qué medidas regulatorias existen? Y esto es algo realmente que adoptan todas las autoridades regulatorias. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas objetará el registro de medicamentos que tengan el mismo nombre comercial o nombre comercial semejante y principios activos diferentes a lo ya registrado. Esto va a ayudar a disminuir esa carga de errores con este tipo de medicamentos. Siguiente. Bien. Otra causa de errores son los errores por factor humano. Muchas veces la falta de atención de la condición clínica del paciente al momento de la dispensación o la prescripción, un conocimiento inadecuado de las presentaciones de los productos, prescripciones con algún dato incompleto, una prescripción que le falte la edad, puede haber un riesgo. La sobrecarga laboral, el estrés, las distracciones auditivas, visuales, el bendito celular. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos dispensando medicamentos. Paracelso decía que la diferencia entre un medicamento y un tóxico es la dosis, así que hay que tener mucha concentración y mucho cuidado al momento de dispensar. Algo muy importante es la falta de un doble control al momento del almacenamiento y la dispensación. Es decir, recibo el medicamento, la prescripción, hago la validación, pero aunque seas el regente farmacéutico, aunque seas el farmacéutico, que tengas mucho conocimiento, tienes que apoyarte en un compañero para ver si tu interpretación es la correcta. Y no solamente es en el momento de la dispensación,
es en el momento del almacenamiento. Tiene que haber un doble control para ver si el medicamento está colocado en el lugar adecuado. La polimedicación, la falta de formación del personal, y aquí hay un aspecto que mencionan también muchas publicaciones como un factor humano, son los problemas interpersonales en el lugar de trabajo. Si hay algún problema interpersonal, ¿cómo se va a dar esa doble verificación? Si solamente estás con esa persona con la que no tienes una comunicación fluida. Esos aspectos hay que dejarlos a un lado porque estamos hablando de la seguridad del paciente. Siguiente, por favor. Entonces tenemos que se puede dar un uso irracional del medicamento tanto en la prescripción como en la dispensación. Y claro, todo esto conlleva una serie de situaciones que ponen en riesgo al paciente. Siguiente. Bien, esta diapositiva, esta slide la he presentado algunas veces anteriormente y es de casos donde recuerdo o he consultado con algunos colegas acerca de consecuencias de errores al momento de la dispensación por culpa de estos medicamentos láser. Por ejemplo, está el caso del clotrimazol, que es trimestoprim con sulfa, y el medicamento entregado fue el clotrimazol, que es un antimicótico, y claro, una consecuencia le dio una reacción adversa al paciente. El Betaser, que es un medicamento para el vértigo, se le entrega al paciente Blopres de 16 miligramos y el paciente sufrió una hipotensión, quedó hospitalizado. A un bebé, ese caso fue muy sonado, se le prescribió Tylenol gotas y se le entregó Tafil gotas. El bebé quedó hospitalizado. Los medicamentos controlados muchas veces por la similitud ortográfica son una causa de errores al momento de dispensar. Clobazam con clonazepam, lorazepam con loprazolam, Vitrux con Victan. En el caso del Septacin, es un medicamento que contiene ambrosol. Se le entregó Septacin amoxi. Estos son los medicamentos tipo PLOS. ¿Qué sucede? Que el paciente era alérgico al betalactámico y tuvo una reacción adversa. Medicamentos oftálmicos que se entregan, medicamentos óticos, entre otros. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de dispensar, sobre todo cuando estamos con estos medicamentos que son muy parecidos. Siguiente. ¿De qué manera se pueden evitar los errores en la dispensación? Identificando plenamente al paciente, teniendo información acerca de por qué está solicitando ese medicamento, consultando al médico prescriptor en caso de que haya algún error. Pero ¿esto es suficiente? Siguiente. Ya hablamos de la legibilidad de las recetas. Es importante tener en cuenta que si hay una receta que no sea legible, ya sabemos abstenernos y consultar. Siguiente. Conocer bien los aspectos de la receta, validarla correctamente para que no exista algún tipo de error al momento de entregar el medicamento. Siguiente. Algo muy importante es revisar anualmente, por lo menos darse el trabajo de revisar cuáles son esos medicamentos que suenan muy parecidos o que las cajas o los envases son muy similares dentro de tu institución, dentro de tu hospital, dentro de tu farmacia, para poder identificarlos y que así se vaya disminuyendo el riesgo. Por favor, siguiente. Otro aspecto importante es levantar procedimientos. Procedimientos que ayuden a disminuir los errores en la dispensación. Tener todo bien protocolizado de manera tal que el personal que vaya a trabajar en esa farmacia tenga las medidas para disminuir esos riesgos. Siguiente. Algo muy importante, y eso no solamente para las farmacias, es para todos los lugares donde tengan bancos de medicamentos, es almacenar estos medicamentos en lugares distintos.
ya sea en los botiquines, en las ambulancias, en los bancos de la enfermera, claro que sí, en la farmacia. Es recomendable almacenar estos medicamentos en lugares distintos para evitar errores. Siguiente. Usar algún tipo de etiqueta auxiliar, sobre todo en estas ampollas que son muy parecidas, para identificar claramente el medicamento. A veces estamos hablando de medicamentos cardiovasculares que en el momento de una urgencia, en vez de mejorar al paciente, puede ocurrir todo lo contrario. Siguiente. Desarrollar estrategias adecuadas y claras de comunicación con el paciente al momento de explicarle el uso del medicamento. Siguiente. Algo muy importante. Y muchas veces tenemos la costumbre que si ocurre algún tipo de error, le escondemos. Y al contrario, cuando se da algún tipo de error, hay que documentarlo, se documenta, se investigan las causas. Miren que de esta actividad de documentar e investigar las causas se hagan hasta publicaciones donde se buscan alternativas para disminuir los errores con este tipo de medicamentos. Siguiente. Y hay otras alternativas que se habla de sistemas informáticos que identifican a los medicamentos láser. Siguiente. Bien, ¿qué tenemos ya para terminar? ¿Sí? Una persona exitosa aprende de los errores. Ciertamente, los errores, cuando estamos hablando de la dispensación de medicamentos, pueden ser muy graves, pero el ser humano que no aprende de sus errores está destinado al fracaso. Muchas gracias. Están las referencias de la presentación. Siguiente. Y ahí dejo el correo y el teléfono de contacto por si quieren hacer alguna consulta posterior a la presentación. Muchas gracias. Gracias a usted. Continuamos con la licenciada Miriam Morales. Usted la tiene al ladito. Perfecto. Sí, muy buenos días. Podemos hacer la misma dinámica. Muy buenos días. Es placer desarrollar estos tipos de temas, más cuando se trata de la seguridad del paciente y sobre todo con todos los agentes o miembros profesionales multidisciplinarios que nos acompañan y que están también dentro de en la web viéndonos, observando cada uno de estos detalles que nos va a hacer potenciar nuestras enseñanzas y poder aplicar la atención segura ante lo relacionado con la administración de medicamentos. La administración de medicamentos no solo radica el quehacer o administrar, sino que radica un fundamento propio y fundamental, en este caso, el rol de la enfermera en la administración segura de la medicación. Veamos entonces, daremos la primera. Este rol de la enfermera nos va encaminado a sus competencias. Ella es un profesional capacitado con competencias en conjunto con sus saberes, el saber, el hacer, el saber hacer y sobre todo el ser y convivir con los demás. Con los demás en este caso, con los demás miembros y profesionales relacionados a la salud y que conviven directamente con el cuidado del paciente o el abordaje para este individuo. Veamos entonces que ella tiene conocimientos fundamentales basados en sus aprendizajes y formación profesional, destrezas y habilidades que le permiten a ella, dentro de la rama de la administración de medicamentos, sus dispositivos, manejo de equipos, manejo de sistemas que le permiten a ella la administración segura, ya sea por las vías establecidas o las vías que se le preserva al paciente, una vía natural o oral, una vía endovenosa o una vía artificial por una sonda u otro dispositivo. Va a presentar ella también como su rol habilidades y destrezas que le permitan a ella hacer, basado en fundamentos y conocimientos, el quehacer, en qué equipo, la selección que ella va a dispensar o administrar ese medicamento. Sus atributos sobre todo va a radicar en que ella va a vigilar desde su principio hasta el final
y sobre todo el trascender en las 24 horas del día la ejecución de este medicamento, la seguridad que se le administre bajo los fundamentos y principios de la administración segura de los medicamentos. Sobre todo la comprensión de que esta lleva de poder interpretar su orden médica, la orden que le ha emanado un médico a este paciente, y que ella logre y establezca una lectura clara y sobre todo que esté bajo el ordenamiento y la legislación. Que contenga su nombre claro, su contenido de dosis, con unidades correctas, con vías correctas y seguras, y con frecuencias establecidas, e inclusive con días topes para administrar este medicamento, en las distintas formas que este sea prescrito. Veamos entonces la siguiente. Ella no solo, existe un circuito seguro en la administración de medicamentos. Este circuito de esta administración va a radicar primeramente en base, nuevamente le repito, por la indicación, una indicación clara, legible, y que nos garantice que esté completa. De no ser así, debemos hacer altos o paradas importantes para que este galeno o el médico, el profesional, especialista, nos pueda hacer las correcciones inmediatas. Lleva un proceso de establecimiento de documentación, ya sea en etiquetas, en boletos y el registro en el expediente clínico. También ella tiene como un rol importante y una acción indispensable, que es la dispensación en sitio del lugar de hospitalización. Una dispensación que le garantice al profesional enfermera o enfermero poder elegir el medicamento en forma segura. Contar con ambientes y entornos ordenados que le permita hacer la selección y la preparación en los lugares establecidos y bajo los regímenes de la higiene y las técnicas asépticas, recordando los días correctos en la administración segura del medicamento. Hay que hacer una pausa de control que, si bien es cierto, erradica e inclusive que el propio profesional enfermero lo realice, vuelva a dar la lectura de la orden, vuelva a corroborar que este es mi paciente, es la dosis, cuento con ese medicamento, está en el lugar seguro, lo he elegido de forma segura, lo estoy preparando correctamente, utilizo la vía previamente a la administración y con los equipos necesarios y sostenibles. Siempre debo seleccionar y mantener únicamente el medicamento que está indicado. Veamos entonces, siguiente. En esto de las acciones de la enfermera dentro de su rol en la prevención de errores, sobre todo en la prevención de errores. Sino quién lo hizo, sino qué errores queremos evitar. ¿Cuál es el control que yo debo tener para reducir el riesgo o prevenirlo? En este caso, tenemos una documentación aplicada. Todo medicamento, todo profesional de enfermera dentro de su labor diaria debe conocer qué grupo de medicamentos le tiene indicado el médico a ese paciente, cuál es su acción y efecto, cuál es la composición de este medicamento, cómo debo prepararlo, cómo debo administrarlo, en fin, todo lo concerniente a lo que está dentro de una ficha técnica que nos ampara y nos apoya, nos apoyamos para que este medicamento sea administrado de forma segura. También debo tener los rótulos correctos, las fechas de vencimiento de esto, puesto que nuestras fechas de vencimiento deben ser progresivamente y frecuencialmente verificadas de manera que yo pueda contar con transferencia de nuevos medicamentos en la cercanía o vigencia de estos. Rotular, asegurar la vigencia y almacenamiento seguro me lleva a mí a una administración de medicamentos con mínimos errores. Siguiente. Hay alertas y precauciones que el profesional de enfermero tiene que tener presente. Ya hemos escuchado sobre las presentaciones similares y que nos lleva a un desastre, un desencadenante importante y riesgo al paciente. En el caso de la imagen relacionada con los medicamentos de los grupos antimicrobianos, que tienen las tapas todas parecidas, que tienen las etiquetas bajo un fondo parecido, las letras parecidas, al mismo nivel y a la misma casi presentación, el vial, en este caso, es un vial. Representa un riesgo importante en esa selección de este medicamento y que el enfermero debe tener estos cuidados, debe tener las alertas y sobre todo cuando son
medicamentos parecidos como el grupo de Lázaro. En la otra parte tenemos alertas que realizar. Cuando yo preparo un medicamento, que es la imagen inferior, que tengo el medicamento, cómo se detona el medicamento, cómo se va tornando el medicamento, si hay turbiedad importante, si hay sedimentación, si hay cambios en su consistencia y sobre todo al momento también de la infusión o la administración que transcurra o posterior a esta, que el paciente me diga, me pica la lengua, me rasco la espalda, tengo calor, tengo fogaje, algo me pasa, le arde, le pica, remueve su sensación que ha variado en el sitio donde se le está haciendo la infusión endovenosa. En los casos de etiquetas similares, ojo, cuidado, nosotros hemos trabajado arduamente. Enfermería ha trabajado en relación para poder garantizar estos controles de errores que se pueden dar por etiquetas parecidas, presentaciones parecidas, medicamentos diferentes y en condiciones o acciones diferentes. Entonces tenemos en el triángulo las precauciones, almacenamiento seguro según las indicaciones y espacios ordenados. Siguiente. La metrología no puede fallar dentro del rol de la enfermera y nuestras acciones importantes, porque de ahí va a preservar que debe conocer las formas, sus dosis, las presentaciones, su principio activo y sobre todo cualquiera que pueda hacer las complicaciones posibles o efectos adversos. Aplicar conocimiento no solo radica saberlo administrar, sino realizar una operación aritmética, conocer la fundamentación del medicamento y medicaciones de cantidades, volúmenes, unidades, tiempos o duraciones, ya sea minutos, horas o gotas por minuto. Esta representa a la enfermera realizar análisis de qué debo actuar de ella para administrar ese medicamento. Contar con insumos, equipos, el medicamento que sea el que está indicado por el médico en este caso. Siguiente. ¿Qué acciones cambia la enfermera en la administración segura de medicamentos? Vamos entonces a ver algunas de las acciones. Pasemos la próxima. Veamos según el grupo de medicamentos. Vamos a dar un repaso según el grupo de medicamentos. Contamos con los electrolitos concentrados. Estos que les voy a presentar son medicamentos de alto riesgo, todos en su categoría, por sus principios y acciones, llevan un fundamento más allá de lo normal o de lo común de un medicamento que tiene efectos leves. En este caso, los electrolitos concentrados, que son para poder llevar un equilibrio, llevar una compensación electrolítica al paciente, yo tengo que contar siguiente, vamos llenando las cartillas respetando los códigos de identificación. En este caso, los electrolitos concentrados, existen unos códigos de visual, unos códigos con colores que me dan a mí un almacenamiento seguros, con rótulos seguros y lugares establecidos para que estos garanticen la selección, el cuidado y sobre todo que el profesional enfermero se mantenga vigilante de este tipo de medicamento. Siguiente, llenamos las otras cartillas. Tenemos entonces las vigencias controladas de estos medicamentos, todo completamente fecha de vigencia, cosa que garantiza la rotación importante de ese medicamento, ya sea para que se exista la devolución a farmacia o se saque de la circulación del ámbito para la elección. Y sobre todo, pues, con los nombres correctos, los nombres genéricos correctos. Veamos la siguiente. En los medicamentos, pues, narcóticos, sedantes, opiáceos, hipnóticos, en fin, este grupo de medicamentos garantiza, llenemos la cartilla, llenemos siguiente. El control en cada turno es una responsabilidad única del profesional enfermero. Ese gaveta, estante, en la dispensación o anaquel bajo llave y controlado en cada turno, cantidad que recibo, cantidad que utilizo, debo respaldarse con una receta frente a lo que yo he administrado y sobre todo llave en mano. Llave en mano que no puede ser manejado por ningún otro profesional. Tenemos que tener en cuenta también los almacenamientos seguros en las climas o temperaturas correctas y sobre todo la integridad de la presentación del medicamento. Hay algunos que tienen
ya impreso su nombre, esto es menos probable que se le desprenda su etiqueta por el calor, por la manipulación, por la estancia de estar la verificación. Sin embargo, hay otros que tenemos que tener el sumo cuidado de que una vez la etiqueta esté en inseguridad o en la misma presentación del vial por el material de vidrio, ya tenemos que estar dando alerta. Ver la composición no la característica del medicamento dentro del almacenamiento de ese vial o ampolla. Veamos, llenemos la cartilla. Los cálculos métricos en este caso con los narcóticos es importante. No podemos dejar atrás esto y sobre todo la administración utilizando y apremiando siempre los principios de la administración segura de los medicamentos. ¿Seguimos? Este otro grupo de los grupos de los quimioterapias. Son grupos que no se dan administrados en salas abiertas, son específicamente para áreas específicas, con profesional capacitado para esto y sobre todo, llenemos la cartilla, sobre todo que tenga la bioseguridad del personal enfermera que lo administra, tanto para ella como la preparación de ese contenido de ese medicamento. Sus cálculos deben ser correctos, únicos, porque de eso dependerá la administración. Siguiente, los laterales. El uso de los dispositivos adecuados, ideados para esto, y que garantice una administración segura en tiempo y día. Y una vía y equipo seguro que le va a garantizar a la enfermera una infusión al tiempo indicado y poder valorar, poder tener o ir evaluando la evolución de la administración de este medicamento. ¿Seguimos? En los grupos de las insulinas, como hipoglicemiantes, ellos tienen que cumplir como todos los de administración de los medicamentos. Partimos del lavado de manos con toda esta administración de medicamentos. Asegurar el uso del dispositivo, llenemos la cartilla. Conocer ante todo el tipo de insulina que está prescrita. Ante esto, conocer y almacenamiento seguros que garantice de 2 a 6 grados centígrados, como han de indicar las casas farmacológicas, que nos indican que deben estar no más de 2 a 6 grados centígrados. ¿Dónde buscarlo? En sus insertos. ¿Dónde buscarlo? En sus fichas técnicas. Que me garantice a mí que están en un lugar a una temperatura correcta y adecuada. Y hay un momento en que yo utilice como enfermero la insulina, deberé rotularlo para 28 días de estancia una vez utilizado. Siguiente, llenamos la cartilla. El rol y la responsabilidad radica en que yo use dispositivos correctos propios para esta administración y recargar sobre todo este medicamento en forma segura. Veamos. El siguiente grupo, los anticoagulantes. Por su efecto y acción radica un compromiso alto ante su administración. Si veamos que hay momentos de que pueda traer confusión, hay que tener presente la composición. Siempre leer la presentación del medicamento. Para poder hacer, llenemos la cartilla, para que podamos hacer sus cálculos correctos ante las presentaciones. Usar sus dispositivos necesarios y correctos y no hacer adecuaciones innecesarias, incorrectas e inciertas que me lleve a mí a un desencadenante importante al paciente. Los almacenamientos, esta me permite estar bajo una temperatura de 30 grados, así que no necesariamente requiere una estancia dentro de un área de refrigeración. Almacenamientos que me lleven a poderlo elegir y sobre todo volver a leer, aunque el rótulo fuera me esté indicando de algo. Y sitios de almacenamiento seguros que me permitan a mí, en el paciente, poder tener la absorción esperada, poder tener la estabilidad y la seguridad que yo voy a tener para aplicar esa heparina a ese anticoagulante a ese paciente. Veamos entonces. Bueno, tenemos los grupos de los cardiovasculares. Estos, por su especificidad, como fármacos inmunotrópicos, vasopresores, ya sea que aumenten o inhiban o controlen las contractibilidades cardíacas, lleva un fundamento magno dentro del que administra estos medicamentos. Veamos entonces, siguiente, que el almacenamiento debe ser único, no puedo hacer combinaciones ni en orales ni en parenterales. Siguiente, que me dé a mí usar equipos correctos, con dispositivos correctos,
programaciones exactas, manejo de este equipo que sea propio para administrar ese medicamento y que me garantice el tiempo cc por hora o cc por hora dentro de la estancia y poder hacer regulaciones precisas para cuando sea necesario. Además, que algunos de estos medicamentos requieren vías seguras. Una vía venosa fallida, periférica, me llevaría al trasto si ocurre una extravasación. Por lo tanto, la enfermera debe tener, aparte de todos estos fundamentos y anteriores mencionados, debe garantizar que la vía esté segura. Una extravasación de esto me puede llevar a mí una isquemia tisular, llevarme a flebitis, importante, llevarme a inhabilitarle el miembro a ese paciente y sobre todo alargar su estancia y no lograr la acción esperada. Así que es una vigilancia continua a la seguridad de esa vía utilizada. Siguiente. Los cálculos métricos no podemos dejarlo atrás. Para lograr que yo use mi equipo, debo haber hecho un cálculo métrico que me va a garantizar dosis precisas. Si vemos entonces, inclusive la enfermera pueda tener en su proceso de ir bajando la dosis según la instrucción dada, bajando la dosis de ese vasopresor que me permita a mí poder evaluar, que le permita al equipo médico y a la enfermería poder evaluar su acción y efecto que queremos llevar al paciente. Veamos. Con los grupos de los antimicrobianos, sobre todo el cumplimiento del PROA. Veamos entonces en el cumplimiento del PROA, que es el programa de optimización de antimicrobianos, que cada día ha ido tomando auge dentro de este equipo, de este grupo de medicamentos esenciales y de alto riesgo. Este programa de optimización nos lleva a tener listas únicas de antimicrobianos permitidos por un médico tratante hasta tantos días o permitido únicamente por el infectólogo de turno. Hemos avanzado al punto de tener formularios únicos para las consultas de manera que se den todos los datos y la enfermera debe conocer la información, conocer cuál es el quehacer de la información y dar el seguimiento, elaborar boletos o etiquetas que me digan a mí la información de hasta dónde, cuándo y cómo. Son dosis, días seguras. Eso lo debemos conocer para cumplir con el programa de optimización de antimicrobianos. Ahí vamos a reducir días de estancia, vamos a mejorar la condición del paciente, ahí vamos a evitar o reducir las infecciones oportunistas asociadas a la atención de salud que me pueden desencadenar con el uso inseguro de o descontrolado de los antimicrobianos. Seguimos. Claro está, yo tengo que tener almacenamientos únicos, en orden, distanciados, las tapas azules para un lado, las tapas verdes para el otro, las parecidos en tamaño, los parecidos en letra, que me permita al enfermero que va a acceder a este área de medicamento que es única, que es sagrado, lo podemos ver y hacerlo así. Es un procedimiento que nos conlleva una complejidad de acciones, sobre todo que ya esté concentrada en lo que se está haciendo. Siguiente, para llenar la cartilla. Ahí vemos entonces que, ojo, cuidado con esto en los antimicrobianos, no tengo ninguna intención ni oferta con ninguna casa comercial, pero sí le doy este escenario real que nos ocurre. En la primera imagen nos lleva a solamente la variación de la tapa, la etiqueta es casi similar, alguna que otra es ámbar, otra que es más altita, pero ojo, cuidado con esa elección, igual con la imagen de abajo. Y sobre todo que la enfermera haga la selección única y segura del medicamento que tiene frente a ella con el boleto en mano. ¿Seguimos? Bien, vamos al siguiente. Veamos entonces como conclusión, que no solo el rol de la enfermera radica en administrarlo, sino un poco más allá, con alto sentido de competencia, el saber. Primero, de quién es el ser, solo el profesional enfermero que administra el medicamento. Y el saber bajo fundamentos y conocimientos. Siguiente, que le permita a ella, no, hasta ahí, lléveme atrás. Lléveme atrás. Ajá, el conocimiento que radica en el saber. Las destrezas y habilidades que debe desarrollar antes de la administración de ese medicamento, para garantizarte que ese medicamento se realice en la forma óptima y segura. Siguiente, ahora sí llenamos uno más. Bien, que yo conozca los códigos
de alerta, los códigos de alertas visuales, que se le diga al enfermero, tanto verbal como visual, de que, ojo, cuidado, esos son los colores, manejémonos con eso, que cuando yo tenga un vial, una ampolleta, plástico de vidrio, yo pueda tener, como dice nos expresa la imagen, medicamentos de alto riesgo. Que los contenidos sean completos, nombre, dosis, e inclusive sus fechas de vencimiento, que requiere como seguridad y lo establece la Ley 1 de medicamentos. Siguiente. Que me garantice la enfermera contar y habilitar almacenamiento seguro. Si es bajo refrigeración de 2 a 6 grados, que esos sean los medicamentos que ahí se preserven. Cuando se realicen las limpiezas y las verificaciones, e inclusive de temperatura, se haga periódicamente. Y sobre todo, las elecciones sean seguras, un medicamento a la vez. Siguiente. Que sus cálculos métricos, cálculos aritméticos o métricos, le permita a ella la seguridad en su administración, la elección, sobre todo de observar la etiqueta del medicamento, su presentación, su su dosis, y poder garantizar su relación que ella va a hacer al momento de preparar el medicamento. Siguiente. Y sobre todo, pues los usos correctos de los equipos seguros, equipos correctos que garantice esta administración. Y por último, los sitios de administración que permita la infusión sin riesgos, fluidos, sin dolor, sin ardor, sin ningún signo que me dé a mí una alerta, y de ser así, hacer las paradas necesarias, los avisos pertinentes en la vía que sea la elección, ya sea oral o endovenoso. Si el paciente tiene vómito, tenemos que avisar, porque la administración y la absorción no va a ser. Por vía endovenosa, tenemos que asegurar que las vías sean unas vías seguras que le garantice la infusión, recordando un medicamento a la vez. Siguiente. Gracias por la atención. Entonces, ha sido un momento grato de haber compartido y repasando, pues, el rol de la enfermera en la administración segura de medicamentos. Bueno, una vez culminadas las presentaciones, antes de pasar al periodo de preguntas, recuerden haberlas escrito en el chat, por favor, ¿verdad? Quiero darles las gracias a tan excelentes exposiciones, que cada día uno aprende cosas nuevas, ¿no? Ahí oyendo todo lo que están hablando, por ejemplo, la del licenciado Pablo, me encanta de que uno sabe que lo de la letra legible y todo lo demás, pero con su presentación estamos viendo la sustentación legal de cada cosa, y eso nos da una imagen ya con veracidad de lo que está, de lo que debemos hacer y el por qué se hace. Igualmente, con la presentación del doctor Jorge, me encantó la parte de que lo lleva a lo que es la participación de la persona que toma el medicamento. Eso es muy importante, porque a veces no tomamos en cuenta esa comunicación que debe existir entre médico y paciente, o enfermera paciente, o farmacéutico paciente, en dar ese tipo de orientación que debe recibir la persona. Y a veces le entendemos, como dice el chiste, sacuda antes de tomar y me sacudo antes de tomarlo, porque la comunicación no es efectiva y no valoramos si el paciente comprendió o no comprendió ese término. Y por otro lado, con Miriam, quiero que sepan, Miriam, que he aprendido mucho. Soy enfermera, pero en mis tiempos casi, en los tiempos que estuve laborando en sala, porque yo soy enfermera de epidemiología, yo recuerdo no tener tantos medicamentos ¿cómo es que llamamos? Con la parte de esa medicación LASA, que es la que acabo de aprender. Sí, con el tiempo sí sabía que había muchos medicamentos parecidos y veía cómo hacíamos en el hospital, pero veo que ya existe un código de colores y todo eso que creo que no logré ver en su momento. Entonces, para mí ha sido espectacular esta presentación, excelente presentación. En nombre de la Dirección General del Departamento de Instalaciones, le damos las gracias a ustedes por tan brillante presentación. Entonces, dando paso para ver qué preguntas tenemos por ahí. Dice, en la Ley de Medicamentos del 2001 existe un articulado, la norma al ordenar antibióticos.
Se harán en forma exclusiva en una receta única y miles de profesionales desconocen esta normativa. ¿Algún comentario? Bien, me parece que más que todo es un comentario y es correcto, es importante que los profesionales de la salud conozcan la normativa en cuanto a la correcta prescripción y dispensación de medicamentos. Es correcto, los antibióticos deben prescribirse en una sola receta y eso ayuda a que se eviten este tipo de errores al momento de prescribir. También tomando en cuenta que las prescripciones de antibióticos tienen una vigencia de 3 días. Entonces, si se mezclan medicamentos en la receta, van a haber vigencias diferentes. Así que más que todo es por eso. La siguiente. ¿Por qué se mencionan abortivos en el listado? Hay parámetros ya establecidos para la interrupción del embarazo. ¿Se dispensan medicamentos para tal fin? Ok, bueno, no es necesariamente que se dispensen o se prescriban medicamentos para tal fin. Claro, hay medicamentos que sí tienen ese efecto que va a ayudar a favorecer las contracciones. Y más que todo son ese tipo de productos. Ese tipo de productos que pueden tener un efecto que cause la interrupción del embarazo. Sabemos del misoprostol, también está la quinidina, la quinina. Ese tipo de productos pueden causar un efecto abortivo. Entonces esos productos tienen que dispensarse únicamente con prescripción médica. Siguiente, el doctor Da Costa. ¿Es posible utilizar sellos litográficos para la prescripción de, por ejemplo, antibióticos en el nombre y presentación que permitan colocar de puño y letra las dosis y días de tratamiento? He observado que algunos farmacéuticos los rechazan, pues dicen que la letra de la prescripción debe ser igual que la firma. Hasta donde sé, la ley permite recetas impresas, solo con la firma de puño y letra. Además, se puede usar para la fecha un sello. Me han rechazado recetas porque dicen que la fecha debe ser de puño y letra. ¿Qué dice la ley sobre esto? No, es correcto, es un comentario y es correcto. Imagínense si nos ponemos a veces tan técnicos. Mira, hay que tomar en cuenta que el beneficiario final de las acciones de los profesionales de la salud es el paciente. Entonces, realmente es la firma con puño y letra del médico. Claro, hay recetas que pueden venir con algún tipo de alteración y eso nos puede dar un indicativo de que sea falsificada. Pero lo que dice la norma es con firma con puño y letra del médico. También van a haber recetas que pueden llegar de manera electrónica. Ahora mismo hay una disposición legal, una resolución referente a las recetas electrónicas por todo este caso de la pandemia y el decreto 36 que reglamenta la ley 97, que es la modificación de la ley 1, habla de las recetas electrónicas. Así que realmente todo este mundo de la salud está avanzando y lo importante es que los pacientes reciban los medicamentos haciendo las verificaciones que sean correspondientes. Denisa Moya. Felicidades por esta ponencia, excelente repaso y actualización. Pregunta, ¿cómo se harían las áreas de unidosis para evitar una cadena de error? En relación con el quehacer en las áreas de unidosis para evitar una cadena de error, definitivamente que tiene sus beneficios o sus pros y sus contras de seguridad por parte de quien lo va a administrar, puesto que él recibe un medicamento ya preparado. En este caso, preparado o ya dispensado en una presentación. Se espera que la enfermera debe continuar haciendo las verificaciones. Le digo en el sentido de poder percibir el error desde el punto de vista del quien lo prepara. No lo vamos a ver. Tenemos que garantizar de que esto
pueda llevar hasta las manos de la enfermera para ser administrados al paciente de una forma segura. Ejemplo, en el caso, es para mí concepto un pro, de que si el medicamento ha variado de presentación, no tanto, sino la característica visual, un poco más amarilla que otra o más clara que otra, yo tengo que conocer de antemano que al momento de llegar ese medicamento va a tener esa connotación. Va a ser una sinergia, una conexión íntima, intensa con los profesionales relacionados a la farmacia, al farmacéutico, al profesional farmacéutico, que le permita la información de lo que me está llegando al servicio para la dispensación. Yo tengo que seguir teniendo mis cadenas de controles, la verificación, pero ese sería para mi concepto uno de los detalles que debemos hacer énfasis en tener ese medicamento en mano al momento de una dosis. Existen proveedores cuyos envasados y presentaciones son muy similares y representan un factor de riesgo en el manejo de viales y ampollas. ¿Cuáles son las alternativas que recomienda el Ministerio de Salud para mejorar esa práctica? Sí, desde luego, como lo mencionamos, hay un artículo que está en el decreto 115 que reglamenta la ley 1, que habla que la dirección objetará el registro de nombres similares. Realmente este es un tema de propiedad intelectual. Los laboratorios pueden comercializar sus productos con el diseño que ellos elijan. Aquí toca a nosotros como profesionales de la salud tomar las precauciones para que no existan los errores, como hablamos, almacenar los medicamentos en diferentes ubicaciones, tener cuidado, realizar protocolos, realizar un examen anual de cuáles son ese tipo de medicamentos, y todas estas medidas van a ayudar a disminuir el número de errores que se dan con estos medicamentos parecidos. Siguiente, ¿de quién es la responsabilidad de identificar con colores las ampollas, viales que se ven iguales? ¿El vendedor debería garantizar que se vean diferentes? ¿O es responsabilidad de la farmacia de la institución la que debe exigir que las ampollas viales tengan una manera de diferenciarlo para que se gane la licitación? Bueno, pienso que es una pregunta muy parecida a la anterior y es las mismas recomendaciones. Es un tema de propiedad intelectual y tenemos que tener las medidas para evitar los riesgos al momento de dispensar, de administrar, de prescribir estos medicamentos. Siguiente, ¿la desinfección del área de administración de insulina se continúa con alcohol o se cambió a que sea con agua? No se requiere en sí el uso o no esperado el uso del alcohol al 70%, debido a para no inhibir o al momento de administrar en subcutáneo en piel al paciente. Así que en casa le hemos dado un momento que esté el área limpia, el área bien lavada. Él tendrá su autocuidado llevado ya por las instrucciones del centro o institución de salud, en este caso la enfermera o médico tratante, de que cómo debe limpiarse su área para que él pueda administrarse su medicamento. Lo cierto es que sí debe limpiar su área con el espacio que esté bien limpio, de manera que no haya interacción entre el alcohol o el medicamento. Eury refiere, en cuanto al manejo de los medicamentos LASA, uno de los hechos que nos limita en cuanto a los de apariencia similar es la compra de medicamentos de diversos proveedores. Bueno, no entiendo un poco la pregunta en cuanto a la limitación, pero sí ciertamente si se adquieren medicamentos de diferentes proveedores, lo más probable es que tengan apariencia distinta y esto ayude a que se disminuya un poco esos errores. Ciertamente las reglas de compra y de adquisición en Panamá están destinadas sobre todo al tema del precio del medicamento. Así que sobre todo hay que mantener los controles que se han mencionado para evitar estos errores con los medicamentos LASA. Zoila nos hace un comentario. Buenos días. Un elemento que se debe considerar en la seguridad de los medicamentos es el procedimiento de conciliación de los medicamentos que se debe hacer al ingreso del hospital.
a la salida del hospital y en la visita por el médico especialista y el médico de atención primaria, que le corresponde primariamente al médico, pero también al personal de enfermería, y el personal de farmacia puede detectar interacciones con ciertos medicamentos. Continuando, tenemos enfermería, que algunos no tienen los nombres de las personas. Tenemos algunos médicos prescriben medicamentos con nombre comercial en vez del genérico. Estos son muchos más caros, influye de alguna manera en el tratamiento. Le damos la oportunidad al doctor. Sí, en realidad aquí el punto radica en que muchas veces tiene que ver con lo que es la parte de la calidad, ¿no? Del medicamento. O sea, si bien es cierto, hay laboratorios que tenemos lo que es el principio activo, que es el genérico. Supuestamente, según lo que es la bioequivalencia, debería de ser el mismo con respecto al otro medicamento, pero en realidad en la práctica se ve que no es del todo viable o real como tal. Entonces, ¿qué es lo que opta el médico en ese momento? Bueno, colocar lo que es entre paréntesis el nombre comercial para él, entonces cerciorarse de que se le va a brindar al menos un principio activo según él que vaya a funcionar principalmente. O sea, es más que todo por eso, ¿no? Sin embargo, no debería de, ya lo hemos mencionado, o sea, el objetivo es colocar el genérico. Existe la parte optativa de colocar el nombre comercial entre paréntesis, pero el objetivo es prácticamente que siempre se mantenga lo que es el principio activo. O sea, eso es lo fundamental en ese sentido. Continuando, Edelsa, ¿qué antibióticos, o por lo menos ejemplos de algunos de ellos, que requieran ser administrados específicamente por bomba de infusión? Bien, los medicamentos de los grupos de antimicrobianos administrados por infusión son aquellos que en su composición generan una alta irritabilidad al acceso venoso. En este caso podemos hablar de la vancomicina, que hemos tenido que inclusive infundir de una manera en algunos pacientes más lentos que lo esperado, para poder llevar a la tolerancia de la vía al paciente. Inician, me duele, me arde, tengo sensación de pesadez, a ritmos corrientes o comunes para 2 horas, e inclusive hemos podido llevarlos hasta 2 horas. Son grupos de medicamentos de alta irritabilidad, así que tendremos presente la administración con equipos seguros, que no, ahora bien, tenemos equipos de infusiones de altas tecnologías y viables, amigables al uso. También por ahí mismo, Edelsa también pregunta si las insulinas se pueden mezclar para ser administradas. ¿Qué tipo de insulina? Bueno, si hablamos de las insulinas, se pueden mezclar para ser administradas dependiendo. Por eso que para tener presente, al mezclar, debe usar el dispositivo correcto y las precargas de ese dispositivo, recordando que una jeringuilla de 100 unidades de insulina, para administración de insulina de 100 unidades, por cada línea representa 2 unidades. Por ende, las de 50 o 30 radica por cada línea, también una unidad. Debemos tener presente también que al momento de hacer la precarga en insulinas combinantes de acción rápida o acción lenta, o dependiendo de la prescripción médica, yo debo tener presente el vacío para tener la administración segura, tener jeringuillas seguras sin tener espacios libres de aire, cosa que me garantice a mí la administración o la precarga, asegurando llevar la jeringuilla frente a mis ojos, que me garantice que tengo al nivel de la línea la cantidad de insulina requerida. Una vez voy a administrar el otro, e inclusive yo tengo que tener espacios de aire para evitar la introducción de esa insulina al otro vial, contaminando o haciendo errores en los contenidos del vial. Edelsa también pregunta, ¿qué tiempo luego de reconstituir o diluir un medicamento debe ser considerado para su uso? Bueno, ¿Qué tiempo luego de reconstituir o diluir un medicamento debe ser considerado para su uso? el tiempo que radica una vez yo reconstituido
puede preservarse dependiendo de lo que prescribe o está señalado en el inserto. Algunos medicamentos tienen un tiempo hasta llevarlo a 10 a 15 minutos que él repose, que le llamamos el reposo, para él llevar una combinación completa, que vemos que va cambiando de su característica una vez realizado la combinación con la solución estéril para inyección, o el agua bidestilada, que son las soluciones más inocuas para la mezcla del medicamento. Con el soluto y el solvente son lo más inocuo. Llevar uno máximo puede estar de que yo, en esta garantía de efecto o hecho, yo tengo que garantizar de que al yo observar mi vial, él esté en condiciones de una mezcla homogénea que me permita a mí la administración al dispositivo que voy a utilizar para la administración. La siguiente, actualmente en los lugares de difícil acceso, cunayala, algunas instalaciones de salud es atendida por un técnico o una enfermera. La misma prescribe y da medicamentos por falta de personal médico. ¿Qué nos dice la ley al respecto? Bueno, realmente lo ideal sería que existieran médicos, farmacéuticos, enfermeras, instalaciones de salud completa en los diferentes lugares, pero en áreas de difícil acceso muchas veces es difícil que se cuente con este tipo de personal. Realmente ahorita mismo no tengo a mano la normativa que permite este tipo de situaciones. No sé si es exactamente por un técnico o una enfermera, pero ciertamente hay personas que han sido capacitadas para poder dispensar medicamentos y personal que se les permite administrar algún tipo de medicamento en estas áreas alejadas. Existe la norma, tengo pendiente de buscar cuál es específicamente para dar una respuesta específica. Micaela nos refiere, más que pregunta, un comentario personal. Es si instalar los sistemas unidos y debidamente llevados contribuiría a minimizar los errores. Bueno, quiero decirles que una última pregunta. En el caso de ampollas, si se utiliza para una pequeña dosis, una vez abierta, ¿se puede conservar? ¿Cuánto tiempo puedo conservarla si necesito otra dosis pequeña en ampollas? Bien, eso hay que ver mucho el tema de las características e información que fue consignada al momento del registro del medicamento. Hay medicamentos que se pueden conservar por cierto tiempo y hay muchos que dicen descártese una vez fue abierto. Habría que ver el medicamento específico y seguir las instrucciones que ha dado el fabricante. Un último comentario, ahora sí. Dice, como comentario, agregando a lo que dijo Miriam, la piperacillina, tazobactam y la vancomicina demoran más en reconstituirse por completo que otros antibióticos, por lo que debemos hacerlo mucho tiempo antes de iniciar la administración al paciente. Pero en este caso, permíteme, Excel, cuando hablamos del tiempo, tenemos que siempre garantizar un tiempo que otro. Si es uno mayor o uno menor. Siempre yo tengo que llevar una mezcla homogénea que sea transparente, que me permita a mí garantizar ese contenido, ya sea inclusive hemos tenido preparaciones de antibióticos que recientemente hicimos una alerta relacionados que preparamos un grupo de antimicrobianos y demoraba en llegar a la mezcla homogénea y sobre todo quedaban residuos en el vial. Ahí yo les mostré en una de las primeras imágenes. Así que nosotros tenemos que tener eso presente y yo mientras yo voy haciendo o continuando mis otras administraciones o preparaciones, yo tengo mi medicamento con boleto frente en mano o adjunto al medicamento el vial hasta esperar su reconstitución completa y llevar una mezcla homogénea. Sí, bueno, es muy importante que los profesionales de la salud, los pacientes, médicos, enfermeras, farmacéuticos, tengamos presente la farmacovigilancia, que es una actividad que debemos realizarla todos. Todos debemos
realizar un reporte de nuestra sospecha de reacciones adversas, y ese es uno de los aspectos fundamentales en cuanto a la seguridad del uso de los medicamentos. Si no se conocen las nuevas reacciones adversas, no se reportan, no se pueden tomar acciones que permitan un uso seguro de los medicamentos. Así que los insto a todos a que realicemos los reportes de las reacciones adversas en los sitios que están habilitados para tal fin, en las páginas del Ministerio de Salud, Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, y de esta manera contribuir al uso seguro de los medicamentos. La vigilancia, sí, bien, esto quisiera aportar ahí en la vigilancia farmacológica, no solo está en el ámbito de el momento de prepararlo, sino vigilancia farmacológica del momento que me lo dispensan en mi unidad, que lo preservo en el espacio indicado, que se mantengan las temperaturas correctas, el orden, la limpieza. Por eso que progresivamente y frecuentemente hay un vigilante, llámese enfermero jefe, llámese un supervisor, también nos corrobora y hay una fusión importante, el profesional farmacéutico, que también nos da algunas directrices, algunas alertas relacionadas a nuevas presentaciones de este medicamento y hacer nosotros nuestras paradas y de divulgación al resto del equipo de enfermeros de manera que podamos tomar las medidas necesarias. Nosotros estamos haciendo mediciones de las neveras, donde dispensamos o almacenamos, donde almacenamos los medicamentos que se requieren tener a estas temperaturas de 2 a 6 grados centígrados, los espacios cerrados, la progresividad y la frecuencialidad de las limpiezas, del orden, la verificación de los sitios donde lo hemos almacenado directamente a las canastas, a las gavetas, e inclusive sus presentaciones y sobre todo al momento también, no, es una cadena continua de verificación. Por eso que también cuando señalaba que hay que tener una concentración, hay que tener una única actividad, una actividad que requiera de alto sentido de responsabilidad, y a esto le recae la enfermera, el profesional de enfermería, que pueda tener esta capacidad, esta competencia, esa habilidad y destreza para poder hacer este procedimiento de forma segura y eficaz. Y recordar que definitivamente uno también tiene que estar dentro de esta vigilancia, velar por lo que es el efecto terapéutico, porque a veces hay medicamentos que, por ejemplo, uno da una administración cada 6 meses o cada año, según lo que dice el inscrito del recetado como tal, y el paciente regresa más o menos al mes o a los 2 meses y uno tiene que estar evaluando si le voy a volver a administrar, cuando en realidad lo prescrito es cada 6 meses o cada año, pero uno está viendo que el paciente no está teniendo mejoría. Entonces, esos son aspectos que uno tiene que ir llenando por falla terapéutica en este caso, para poder entonces ir haciendo las evaluaciones pertinentes en cuanto a lo que son los cambios de medicamentos, muchas veces a nivel institucional. Bueno, ya para finalizar, quiero agradecer a todos los participantes pues, por mantenerse con nosotros durante estas 2 horas de presentación. También quiero hacer extensiva a los expositores que tenemos aquí, ¿verdad? Y para que sepan que sí vimos en el chat todas las felicitaciones que dieron, más no las fuimos leídas, pero muchas gracias por las felicitaciones. Y bueno, gracias también nuevamente de parte del departamento a ustedes por estar aquí con nosotros y acá a la licenciada Beli por estar aquí también con nosotros, ¿verdad? Apoyándonos de parte de la OPS. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día lleno de bendiciones. Hasta pronto.